Soñaba con un refugio tranquilo para mi jubilación, pero el destino, en la persona de mi nuera, tenía planes muy diferentes. Me llamo Consuelo y mis 68 años, según me parecía, merecían un descanso. Hace apenas 3 meses que me mudé con mi hijo, Adrián, con la esperanza de una vejez tranquila rodeada de mis seres queridos. Después de largos años trabajando como enfermera, solo soñaba con silencio, un sillón cómodo y noches dedicadas a tejer. Pero apenas crucé el umbral de su casa, sentí un escalofrío de duda. En lugar de amor y comprensión, me esperaba una nueva obligación, hábilmente disfrazada de hogar familiar. Elena, la esposa de mi hijo, me recibió con una sonrisa almibarada en la que no había ni una pizca de calor. Me asignaron una habitación en el rincón más alejado de la casa, sin una sola ventana. Para que no te moleste el ruido, fue la explicación hipócrita. Yo, sin querer ser una carga, me callé, aunque en mi pecho latía traidoramente un presentimiento de desgracia. Ya en el primer día me pidieron que preparara la comida. «Es que a ti te sale tan bien, Consuelo», canturreó Elena. Yo accedí con alegría, creyendo ingenuamente que era solo una ayuda temporal, una muestra de hospitalidad. Pero muy pronto comprendí que no era una petición, sino una orden, mi nueva obligación vitalicia. Ahora, a las 8 de la mañana, debía estar el desayuno en la mesa, luego la limpieza de la cocina, fregar los suelos, cuidar de mi nieta mientras los jóvenes se divertían en el gimnasio o en el cine. Cuando tímidamente pregunté por ayuda con el pago del gas, Elena soltó una carcajada. «¿Pero qué dices, mamá? Si ahora eres pensionista. Eso significa que tienes dinerito, ¿verdad?». Sus palabras, como un clavo oxidado, se clavaron directamente en mi corazón. Dejé de ser madre para convertirme en una sirvienta gratuita. Y Adrián, él simplemente callaba, absorto en su teléfono, como si yo no existiera en absoluto. La soledad me oprimía por todos lados. Me encontraba atrapada en la casa de un extraño, sirviendo a personas que no veían en mí a una madre, sino solo una fuente de ingresos. Fue precisamente aquella noche, de pie en la penumbra de la cocina y fregando los platos, cuando escuché tras la puerta del comedor algo que me hizo caer un vaso. El sonido del cristal roto no tanto me asustó como se convirtió en el presagio de algo terrible. Conteniendo la respiración, me puse a recoger los pedazos, rezando para que se callaran. Pero la voz de Elena, áspera y descarada, atravesó el silencio. «Tu madre ya está acostumbrada a trabajar. Que siga esforzándose. De todas formas, ella no paga por el piso». La sangre se me heló en la cara. Mi hijo no respondió nada. Solo una especie de resoplido vago, como confirmando sus palabras. En ese mismo instante sentí como algo se rompía irremediablemente dentro de mí. El corazón me latía en el pecho como un pájaro atrapado cuando, aturdida, me refugié en mi habitación. Dejándome caer en la cama, fijé la mirada perdida en la pared, perdiendo la noción del tiempo. En mi memoria surgían imágenes del pasado, cómo me negaba a mí misma lo más necesario para preparar a Adrián para la escuela, cómo pasaba noches en vela bajándole la fiebre con compresas frías, cómo me deshice de mi anillo de bodas para pagar sus estudios. Y ahora no era digna ni siquiera del más mínimo respeto. Me había convertido en una carga, un estorbo, una billetera andante. A la mañana siguiente me levanté más temprano de lo habitual, pero en mi alma no quedaba ni rastro del amor de antes. En silencio, con rostro pétreo, preparé el desayuno, lavé la ropa, evitando las miradas de nadie. Al terminar, me encerré apresuradamente en mi habitación. A través de la puerta oí como Elena le susurraba a Adrián que me estaba comportando de forma extraña y haciéndome la víctima. Él solo hizo un gesto restándole importancia. «No le hagas caso, ya se le pasará». No, pensé yo, no se me pasará. El dolor no era nuevo, simplemente había resurgido con una nueva fuerza, reabriendo una vieja herida, haciéndola aún más profunda. Aquella noche tomé una decisión. No me iré de esta casa siendo pobre y humillada. Observaré, callaré y esperaré. Porque a mis 68 años he aprendido una cosa: la paciencia es el arma más poderosa. Y la usaré. Pero ni siquiera yo, que había visto mucho, esperaba semejante puñalada por la espalda. La verdad resultó ser tan asquerosa que la tierra desapareció bajo mis pies. 2 días después, cuando Elena salió volando hacia el salón de belleza y Adrián, como de costumbre, estaba absorto en su ordenador, de repente me invadió un mal presentimiento. Como si una mano helada me apretara el corazón.
Busqué en mi bolso el recibo y me quedé helada, faltaban billetes. No era la primera vez que el dinero parecía evaporarse, pero esta vez decidí ponerle fin. Con exactitud maníaca conté cada céntimo, anoté la suma y la escondí bajo llave. Al día siguiente, con el corazón en un puño, volví a comprobar el escondite. -300. Mi corazón latió con fuerza, la sangre me retumbaba en las sienes. Sin dudarlo, me dirigí al cajón donde Adrián guardaba sus cosas. No iba a robar ni a montar una escena, solo necesitaba entender. Y allí, entre sus baratijas, estaba mi tarjeta bancaria, que siempre guardaba en mi bolso. ¿Cómo había llegado allí? Con dedos temblorosos abrí la aplicación bancaria y revisé las operaciones. Dios mío. Compras que yo nunca había hecho. Entrega de comida a domicilio, gasolina, incluso un pago en una tienda de ropa infantil. Era como si me hubieran echado agua helada encima. MX 68. Consuelo. INE. Consuelo. ¿Quieren guerra? Pues la tendrán. Pero no habrá histerias ni escenas desgarradoras. Usaré lo que menos esperan de mí, mi inteligencia, mi memoria. Aún no saben de lo que es capaz una madre humillada. Regresé del banco con una paz interior que no sentía desde hacía mucho tiempo. No era felicidad. Era una peligrosa calma antes de la tormenta. Ese mismo día, fingí un resfriado. Envuelta en una manta, me encerré en mi habitación, decidida a probar sus límites. Elena no tardó en aparecer, golpeando la puerta. ¿Y el desayuno?, preguntó Consuelo sin ceremonias, como si fuera un objeto inanimado del mobiliario. Con un leve carraspeo, me quejé de mi malestar. En respuesta, ella solo resopló: entonces deja de holgazanear, recupérate, esto no es un hotel. 2 días pasaron en un silencio agónico. Ni una sola pregunta sobre mi salud, ni una taza de té, ni un plato de sopa, ni una compresa fría, solo silencio y puertas cerradas. Pero sí escuchaba perfectamente sus risas nocturnas, el crujido de las bolsas de comida rápida pagadas con mi tarjeta bloqueada y, por supuesto, los susurros sobre esos ahorros de Consuelo, guardados para un día negro. Yo, por mi parte, registraba metódicamente cada palabra, cada réplica despectiva. No por rencor, sino por precisión documental. Estaba recopilando pruebas irrefutables, preparándome para el momento decisivo. Un día, Adrián, sin levantar la vista, me tendió un vaso de agua tibia y murmuró: mamá, Elena dice que, si sigues fingiendo, tendremos que buscarte un lugar donde te cuiden. No podemos más. Esas palabras me hirieron como una puñalada en el corazón. Así que así era como habían decidido deshacerse de mí. Simplemente echarme, como una cosa vieja. Apreté los dientes para no dejar salir toda la furia que hervía en mi interior. Solo asentí, esbozando una, pero en mi cabeza ya se estaba gestando un plan de venganza. Si querían echarme de esta casa, iban a recibir mucho más de lo que esperaban. Esa misma noche, a hurtadillas, abandoné la casa. Me dirigí a casa de Esperanza, una vieja amiga con la que no hablaba desde hacía mucho tiempo. Le conté todo, hasta el último detalle. Ella escuchaba, y sus ojos se llenaban de lágrimas de compasión. Al final, Esperanza pronunció unas palabras que me atravesaron el alma: no estás sola, Consuelo. Ellos creen que te han acorralado, pero tú tienes algo que ellos no tienen. Dignidad. Y eso, mi reina, no se compra ni se roba. Sus palabras fueron el empujón que tanto necesitaba para empezar a luchar. Esperanza me ayudó más de lo que podía imaginar. Me prestó su ordenador y me puso en contacto con una abogada jubilada, una mujer que asesoraba gratuitamente a mujeres mayores que se encontraban en situación de violencia. Le conté mi historia, sin ocultar ni un solo detalle. Ella me escuchó atentamente y, luego, con una firmeza inquebrantable en su voz, dijo: Consuelo, lo que te está pasando es un auténtico maltrato patrimonial y psicológico. No tienes por qué soportarlo. Sus palabras sonaron como un bálsamo curativo, pero también como una cerilla que encendió una chispa de valentía en mi interior. Nos pusimos manos a la obra, actuando en el más estricto silencio. Yo recopilaba febrilmente todo lo que pudiera servir de prueba. Imprimía extractos bancarios, hacía copias del contrato falsificado, registraba cada una de sus palabras, cada entonación. Escondiendo el teléfono entre los cojines del sofá, grababa en secreto audios. El miedo me atenazaba,
pero el horror de seguir viviendo sintiéndome una nulidad era más fuerte. Cada noche, como una ladrona, escondía las pruebas recopiladas en un horno viejo, hacía mucho tiempo que no se usaba. Era mi escondite secreto. Si descubrían mi secreto, todo estaría perdido. Pero si mi plan salía bien, podría recuperarme a mí misma, resurgir de mis cenizas. Mientras tanto, el ambiente en la casa se caldeaba cada día que pasaba. Elena estaba furiosa por la tarjeta bloqueada, y Adrián se volvía cada vez más irritable e impaciente. Un día, oí por casualidad sus palabras, llenas de rencor, ¿y cómo vamos a pagar ahora sus estudios? En su voz se notaba una amenaza apenas disimulada, que me hacía estremecer de miedo. En sus ojos se leía desesperación. El pozo se había secado, y yo me había convertido en un estorbo inútil. Me miraban con irritación apenas disimulada, pero yo callaba, bajando la cabeza, fingiendo que no me daba cuenta de nada. Una mañana de domingo, mientras barría el patio, tratando de mostrar una imagen normal, llegaron desde la ventana las palabras de Elena que me helaron la sangre. Si no quiere cooperar, que se vaya. Encontraremos la forma de obligarla a firmar los papeles que faltan. Esa frase resonó en mi cabeza durante todo el día. Sentía que se avecinaba una tormenta, y por la noche mis temores se confirmaron. Llamaron a la puerta. Estaban en el umbral con un sobre en la mano, sonriendo de forma tan empalagosa como si quisieran hacerme un favor. Pero yo ya no era la Consuelo que ellos conocían, y aún no entendían lo que eso significaba. Elena y Adrián entraron en mi habitación sin esperar a ser invitados. Ella sostenía un sobre amarillo en sus manos, mientras que en el rostro de Adrián se dibujaba una sonrisa tensa que olía a engaño. Mamá, murmuró, necesitamos que firmes unos papeles para actualizar los datos en la póliza de seguros. Es una formalidad. Lo miré fijamente, en silencio. Sabía que no era una simple formalidad, sino otra vuelta de tuerca en su plan diabólico. Me pusieron un bolígrafo en la mano, señalando con el dedo el lugar para firmar, como si estuvieran tratando con una niña pequeña, desprovista de razón. Con calma, tomé los papeles, fingiendo leerlos, mientras mis ojos se clavaban en el párrafo sobre la transferencia voluntaria de bienes y el uso compartido de recursos. Una rabia mezclada con una tristeza punzante me quemó el pecho. ¿No les bastaba con mi pensión, con tenerme como su criada gratuita? Ahora lo querían todo. Mi vieja casa, mi coche destartalado, incluso mis míseras joyas de oro, que guardaba como la niña de mis ojos. Querían desplumarme hasta dejarme en los huesos. Respiré hondo. Les devolví los papeles con una sonrisa. Suave, engañosa. Dejadme leerlo con calma, lo firmaré mañana. Elena hizo una mueca, pero Adrián la detuvo con una mirada. Está bien, mamá, pero no te olvides. Salieron de la habitación, seguros de su victoria. Y yo, esa misma noche, preparé una maleta con documentos y copias. Los puentes estaban rotos. A la mañana siguiente, tenía la intención de ir directamente al abogado, anticipando el comienzo de la batalla decisiva. Pero no podía imaginar que, antes de que pudiera contraatacar, ocurriría algo aún más humillante. Algo que no estaba escrito en ningún papel ni contrato, sino que consistía en la forma más vil de desprecio que se puede infligir a una madre en su propia casa. Esta herida, aunque invisible, resultaría más dolorosa que cualquier falsificación. Todo sucedió el lunes, al amanecer de un nuevo día. Despertándome, como de costumbre, a primera hora, me dirigí a la cocina para prepararme un café. Pero, al abrir el armario, descubrí un vacío desolador, ni azúcar, ni pan, ni siquiera mi avena favorita. Desesperada, miré dentro del refrigerador, donde me esperaba un espectáculo lamentable, unos pocos restos secos en un recipiente y 1 litro de leche agria. Una pesadez me oprimió el pecho. Al entrar en el comedor, vi que la despensa estaba llena de alimentos, pero, en la puerta colgaba un candado. ¿Un candado? Como si fuera una ladrona en mi propia casa. Después de unos minutos de angustia, como si nada hubiera pasado, Adrián y Elena bajaron, frescos, sonrientes, oliendo a perfumes caros. Reuniendo toda mi fuerza de voluntad, pregunté qué había pasado con mis cosas. Y entonces ella, sin siquiera dignarse a mirarme, dijo con indiferencia, hemos decidido poner orden con los alimentos. Últimamente se estaba tirando demasiado. Me quedé petrificada. Un pensamiento traicionero me quemó, ¿acaso soy yo la que sobra? ¿Soy yo la única que se mata a trabajar aquí?
¿La única que se atraganta a escondidas con un trozo para que ellos tengan suficiente? Adrián ni siquiera se dignó a mirarme. Se servían café de una nueva cafetera, de la que yo no tenía ni idea, seguramente comprada con mi dinero. Esa mañana me di cuenta, no se trataba de dinero, ni de control total. Querían privarme de aire, hacerme sentir como una extraña, una invitada no deseada, a la que toleraban por conveniencia. Ese era su mensaje silencioso: aquí sobras. Pero no entendían que cada bofetada así me hacía más fuerte. No más lágrimas, no más súplicas. Solo cálculo frío. Porque una mujer de mi edad, cansada de llorar, se convierte en una fuerza incontenible, que no puede ser doblegada ni por la mentira, ni por la traición. Ese mismo día fui al bufete de abogados. En mis manos, una carpeta con documentos y una grabación de voz, donde se escuchaban claramente sus voces, sus planes, sus risas. La abogada me recibió con una sonrisa seria. Consuelo, dijo, todo es mucho más grave de lo que suponía. No se trata solo de defensa. Se trata de justicia. Y mientras ella estudiaba los documentos, me di cuenta de que el tiempo de espera había terminado. Ahora escucharían mi voz, aunque tuvieran que escucharla en la sala del tribunal. Esa noche, cuando regresé a casa, el aire parecía haberse espesado. Elena estaba sentada en la sala de estar con una copa de vino, y Adrián, absorto en su teléfono, estaba mirando algo allí, pero ambos me lanzaron miradas llenas de una mezcla de sospecha y repugnancia. ¿Dónde has estado, mamá?, preguntó, sin apartar la vista de la pantalla. Mentí con calma, tratando de no delatar el temblor en mi voz. Estaba con Esperanza en el centro. Necesitaba distraerme. No siguieron preguntando. Tal vez pensaron que me había roto y me había resignado. Qué equivocados estaban. Al día siguiente, la abogada presentó la primera denuncia ante la fiscalía. Los acusamos de fraude, falsificación de documentos y violencia económica. No podían imaginar que, en una semana, recibirían una notificación oficial. Mientras tanto, yo seguía interpretando el papel de ama de casa indiferente. Cocinaba lo mínimo, limpiaba solo lo mío, casi no hablaba. Los envolvía en silencio, usándolo como una máscara, pero dentro de mí, como una prisionera que cuenta los días hasta su liberación, maduraba un plan de escape. Ese viernes, se escuchó el trueno tan esperado. El cartero trajo un sobre a nombre de Adrián, con el sello del juzgado local. Lo observé desde la cocina, conteniendo la respiración. Él lo abrió descuidadamente, pero se petrificó al instante. Lo releyó 2 veces, como si no creyera a sus ojos. Elena le arrebató la carta de las manos, y su rostro se deformó en una mueca de ira. ¿Qué es esto?, rugió, fulminándolo con la mirada. Yo fingí sorpresa. Algo grave, balbuceé, tratando de parecer inocente. Como respuesta, solo un silencio helado. Subieron las escaleras como si los hubieran lanzado, y la puerta se cerró de golpe. Esa fue su respuesta. Esa noche no compartieron la cena conmigo. Y, imagínense, por primera vez no sentí una punzada de dolor. Sabía que estaban digiriendo algo mucho más amargo que mis frijoles sosos. Se daban cuenta de que la mujer a la que tanto despreciaban ahora contaba con el respaldo de la ley. Y esto es solo el comienzo de la tormenta. Los días siguientes transcurrieron en un silencio opresivo. Parecía que habían dejado de notarme, solo hablaban en susurros, lanzándose miradas llenas de veneno. Y yo, imperturbable, me balanceaba en la mecedora junto a la ventana, mis manos, aunque marcadas por el tiempo, tejían con firmeza un diseño con hilos viejos. En las comisuras de mis labios se dibujaba una sonrisa apenas perceptible, pero satisfecha. Como 2 ratas acorraladas, buscaban desesperadamente una salida de su propia trampa. Y esto no era el regocijo de la venganza, sino el esperado triunfo de la justicia. Una noche, Elena intentó acercarse a mí, sosteniendo una taza de té. Consuelo, tenemos que hablar, dijo con una sonrisa tensa y estudiada. Yo, sin alzar la voz, corté: cuando llegue mi abogado, entonces hablaremos de todo lo que quieran. Su rostro se descompuso al instante por la ira. La taza se estrelló contra el suelo, y ella estalló en un grito sobre mi ingratitud, sobre que ellos, según ella, me habían dado un techo. Yo solo la miré impasible, sin parpadear, porque esta casa, aunque estuviera a su nombre, había sido comprada con el precio de mi trabajo esclavo, sudor y sangre. Al día siguiente, sonó el teléfono de la oficina.
El juez, considerando la seriedad de las pruebas presentadas, había dado su consentimiento para una revisión urgente del caso. Además, existía la posibilidad de congelar todas las cuentas conjuntas que Adrián había abierto utilizando mis datos personales. Mis manos temblaron, pero no de miedo, sino por la sensación de alivio que me embargaba. Por fin alguien había vislumbrado el abismo en el que me estaba hundiendo. Por fin mi voz era escuchada fuera de estas malditas cuatro paredes. Aquel mismo día, mientras barría el porche, mis sospechas encontraron una horrible confirmación. Oí como Elena, entre sollozos, hablaba por teléfono con su madre: ella puede echarnos a la calle, mamá. No nos imaginábamos que fuera capaz de algo así. Me di la vuelta en silencio y regresé a la casa. No me regocijaba al escuchar sus lamentos. En el pecho me dolía, pero aún más insoportable era sentirme invisible todo este tiempo. Y ahora, que por fin me había notado, no podían aceptarlo. Aquel fin de semana, la atmósfera en la casa se tensó al máximo, como una cuerda a punto de romperse en cualquier momento. Adrián trataba de evitar la casa, se iba al amanecer y regresaba a medianoche, sin decir una palabra. Elena, por el contrario, se volvía más mordaz con cada día que pasaba. ¿Acaso hoy has decidido no molestarte en limpiar el baño, Consuelo?, espetó el sábado. La obsequié con una mirada helada. Se acabaron las justificaciones humillantes. Si ansiaban la guerra, pues bien, la tendrían. Pero aún no sospechaban que la verdadera batalla solo estaba comenzando. El lunes recibieron una segunda notificación. El tribunal había ordenado realizar un inventario de los bienes y una pericia de autenticidad de los documentos con mi firma. Elena se salió de control. Su grito, lleno de furia, resonó por toda la casa. Juraba que yo, vieja bruja, aún me arrepentiría. Adrián, en cambio, parecía perdido, incluso abatido. Excelente. ¿Cómo hemos llegado a esto, mamá?, resonó su pregunta silenciosa aquella misma noche, y mi corazón, desangrándose, no pudo responder nada más que tu silencio, hijo, tu rostro vuelto. Aquella noche lloré, pero no de pena. Lloraba a la mujer que había sido durante tantos años, a la que caía, a la que servía, sin exigir nada a cambio. Entre lágrimas, me hice una promesa: nunca más pondría a nadie por encima de mí. Ni a mi hijo, ni a mi nuera, ni a nadie. Porque la mujer en la que me he convertido no pide, no suplica, simplemente avanza. Y cuando pensaba que ya lo había visto todo, al día siguiente recibí una llamada inesperada del banco. Señora Consuelo, necesitamos que se presente urgentemente. Hemos detectado un intento de transferencia sospechosa desde su cuenta. Me quedé paralizada. Sabía que eran ellos, pero no imaginaba que estuvieran dispuestos a hundirme también a mí con tal de no perder su poder. Entré al banco con el corazón latiendo a 1000 por hora, pero con la espalda recta. La gerente me recibió con una cortesía forzada, a través de la cual se vislumbraba la confusión de una persona que sabe de una desgracia inminente. Intentaron transferir más de 20.000 pesos a una cuenta recién abierta en Córdoba, a nombre de un tercero, dijo, y en su voz sonaba compasión. Cerré los ojos por un instante. Adrián, Ellen. Consuelo. Adrián. Elena. Este hogar, su fortaleza, su mundo, que ingenuamente creían suyo, ahora se les escapaba de las manos, pasando al control de una insensible máquina jurídica. Observaba esta escena desde la penumbra del pasillo, entumecida por una rabia silenciosa. Las palabras eran innecesarias. Sus gritos, llenos de confusión y súplicas desesperadas pero inútiles, ya no atormentaban mi alma. Las lágrimas se habían agotado, el dolor se había bebido hasta el fondo. Aquella mujer, que anhelaba ingenuamente el amor y estaba dispuesta a soportar humillaciones para preservar unos lazos familiares fantasmas, había muerto. En su lugar se alzaba otra, una mujer que había conocido la amargura de la pérdida, pero que había sabido resurgir de las cenizas, volviéndose más fuerte que nunca. Aquella noche dormí tan profundamente y con tanta serenidad como no lo había hecho en una eternidad. Y aunque compartimos el mismo techo durante unos días más, ya nada nos unía. Ni respeto, ni miedo, ni sentimiento de culpa. Apagando la luz, me susurré una promesa silenciosa pero firme: el próximo documento que firme será el acta de mi absoluta libertad. Los días siguientes se convirtieron en una farsa, en una serie de pretensiones patéticas, hipócritamente disfrazadas de disculpas. Elena, con una amabilidad forzada, me ofrecía té,
preguntándome con servilismo si necesitaba algo. En cada uno de sus gestos, en cada una de sus palabras resonaba la falsedad, y eso me repugnaba aún más. Adrián volvió a llamarme mamá, como si esa palabra pudiera borrar de un plumazo años de indiferencia gélida. Yo permanecía como una roca inmóvil. Escuchaba sin responder una palabra, observaba sin revelar ni una sola emoción, porque ya no anhelaba su amor, sino que exigía respeto. Y para ello, a veces es necesario convertirse en un muro impenetrable. Una noche, Elena se sentó a mi lado, con una sonrisa tensa y antinatural en el rostro. No teníamos ni idea de que estaba sufriendo tanto. Podríamos haber hablado de ello antes. Me limité a dirigirle una mirada tranquila y escrutadora. Lo que me habían hecho no era un malentendido casual, sino una elección consciente. Día tras día, eligieron utilizarme, amordazarme, aislarme del mundo. No fue un desliz lamentable, sino una violencia silenciosa y metódica. Y aunque ahora intenten enmascararla como una negligencia inocente, es demasiado tarde. Lo único que se merecían ahora era un abismo entre nosotros, una distancia insalvable. Esa misma noche recibí un mensaje de mi abogado. El juez había aprobado un cambio temporal de mi lugar de residencia. Tenía permiso oficial para mudarme inmediatamente a una vivienda protegida mientras se resolvía la cuestión jurídica de la propiedad. Como apoyo adicional, me ofrecieron asistencia psicológica gratuita. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no eran lágrimas de dolor. Era un torrente de alivio, largamente esperado y abrumador. Por fin. Alguien creía en mí, alguien se preocupaba, aunque no fuera un pariente de sangre. La mañana siguiente comenzó con acciones decisivas. Tras hacer una modesta maleta, eché una última mirada a la habitación que se había convertido en mi prisión durante tantos meses. Al bajar las escaleras, cada paso resonaba con seguridad. Ni una palabra de advertencia, ni una explicación. Sobre la mesa quedó una nota, un grito del alma: gracias por mostrarme lo que nunca más permitiré en mi vida. La puerta se cerró tras de mí, sin una sola mirada atrás. No sospechaban que mi marcha no era solo una huida. Me llevaba a algo que pronto querrían recuperar desesperadamente. Lo que había en mi maleta no tenía peso, pero su valor era inmensamente superior a todo lo que había en esa casa. Se trataba de los originales de los documentos de mi antiguo piso, aquel que hace muchos años se había puesto a nombre de Adriana como regalo de boda. Un error fatal que había que pagar caro. Pero Elena y su cómplice no sabían que los cambios formales nunca se habían realizado ante notario. Y este detalle, aparentemente insignificante, ahora jugaba a mi favor, convirtiéndose en la llave de mi libertad. Instalada en mi nueva y modesta vivienda, con una simple cama y una ventana inundada de sol, me puse inmediatamente en contacto con mi abogado para iniciar el proceso de recuperación de mis derechos de propiedad. Teníamos todos los documentos necesarios. Porque dar la vida no significa tener derecho a quitarla poco a poco. Y si no lo entiende ahora, nunca lo entenderá. Una vecina me contó algo más. Elena estaba recogiendo furiosamente sus cosas en cajas. Su familia le había dado la espalda y el dinero se estaba acabando rápidamente. Ya no había tarjetas de crédito para gastar ni pensiones para exprimir hasta la última gota. Y yo me limité a contemplar la puesta de sol desde mi nueva ventana, bebiendo lentamente un café, y sentí cómo volvía a mí todo lo que me habían quitado. El día en que recuperé oficialmente mi piso fue más simbólico que material. Me daba absolutamente igual si era grande o pequeño, viejo, con el techo con goteras o con la pintura desconchada. Era mío. Una prueba viviente de que no todo está perdido para siempre. Entré sola, con las llaves temblando en mis dedos por la emoción, y, al cruzar el umbral, respiré hondo. En estas paredes resonaba el eco de mis esfuerzos, de mis años vividos, de mi dignidad. Limpiaba durante horas, no porque estuviera sucio, sino para borrar la energía de todo lo que había tenido que soportar. Cada trapo húmedo, cada cubo de agua salpicando, parecían lavar de las paredes los gritos incrustados, la arrogancia, las órdenes autoritarias. Ya no deseaba ser madre en este maldito lugar. Anhelaba volver a ser Consuelo, simplemente Consuelo, una mujer que había sufrido su propio sacrificio personal. Y eso, como saben, no es poco. Por la noche, cuando colocaba una cortina nueva, el teléfono explotó con un mensaje inesperado. El remitente era Adrián. Mamá, necesito hablar. Solo 5 minutos, te espero afuera.
Miré por la ventana y el corazón se me encogió dolorosamente. Estaba delgado, demacrado, como una sombra. En sus manos llevaba una bolsa con pan y algún sobre. No me moví, no respondí ni una palabra. Simplemente corrí la cortina y me di la vuelta, dándome cuenta de repente de una simple verdad: no toda herida anhela ser curada. A veces solo necesita silencio para sanar tranquilamente. Esa noche caí en un sueño profundo y sereno, sin comprobar la cerradura 3 veces, sin esconder el preciado paquete de documentos debajo de la cama. Dormí sintiendo con cada célula de mi cuerpo que ya no pertenecía a nadie más que a mí misma. Pero aún quedaba un último asunto que debía poner fin a esta agotadora historia. Y estaba relacionado con una carta que ya no esperaba recibir. Llegó sin remitente, mi nombre estaba escrito a mano, con una letra desconocida. Al desplegar la hoja doblada, reconocí al instante las letras temblorosas escritas por Adrián. El corazón se me encogió con un presentimiento. En cada línea gritaba el dolor: Elena lo había dejado, había perdido el trabajo, las deudas lo arrastraban al fondo como pesas. Perdóname, te lo suplico, rogaba. Te he traicionado. No tengo perdón. Simplemente no me odies. Ni ira, ni lástima, solo un vacío absoluto. Como si ese Adrián ya no existiera en mi universo. En silencio, puse la carta en el cajón del escritorio, sin responder. Porque el perdón no siempre se expresa con palabras, a veces solo llega con el tiempo. Y yo ya no tenía ni un segundo para gastarlo en curar heridas ajenas, cuando mi propia alma estaba sangrando. Ahora le tocaba a él luchar por sí mismo. Yo había pagado mi deuda por completo, casi toda mi vida. Había llegado el momento de aprender a vivir sin esa carga insoportable, sin esa deuda impuesta solo por el derecho de la maternidad. Esa noche me permití una pequeña debilidad: salí a pasear. Compré un ramo de flores brillantes para el salón, algo que no hacía desde la muerte de mi marido. Me senté en un banco del parque y observé la vida a mi alrededor: niños corriendo y chillando por los senderos, parejas de enamorados discutiendo apasionadamente sobre algo, ancianos mirando en silencio el cielo infinito. Y de repente, como un rayo, me atravesó un pensamiento, simple y obvio, pero que por alguna razón había tardado tanto en aparecer. Yo también tengo derecho a mi propia vida. Por fin, días llenos de sentido, no de obligación, y una vejez vivida en armonía conmigo misma. No vine al mundo solo para servir, sino también para vivir, sentir, amar. Al regresar a casa, abrí las ventanas de par en par, dejando entrar en la casa un torbellino de aire fresco, rayos de sol y el bullicio de la vida. Encendí la radio, puse a hervir café, preparé mi paella favorita y me senté a la mesa a escribir una carta. Pero no a Adrián. Esta carta era un mensaje para mí misma, para aquella Consuelo de 20 años, para decirle: has resistido. Estás viva. Te has salvado. Ahora te toca ser feliz. Pasaron varios meses. La casa volvió a llenarse con el aroma del café recién molido y la canela. Las páginas de mis libros favoritos yacían abiertas sobre la mesa. Volví a dibujar, a leer con entusiasmo, olvidándome del tiempo. Paseaba por las calles, sin estremecerme ante la idea de tener que correr a casa. Ya no saltaba al primer llamado para servir, sino que me dedicaba a mis sueños. La vida, que parecía tan lejana e inalcanzable, volvía a latir con fuerza en mis manos. No tenía lujos, pero tenía paz en el alma, y eso vale más que cualquier herencia. Sí, la soledad a veces me visitaba. Pero ahora no era un castigo, sino un silencioso interlocutor. Aprendí a hablarme con ternura, a mirarme con respeto y amor. Aprendí a aceptarme tal como soy. Me di cuenta de que el parentesco no solo se define por la sangre, sino también por la relación. Y que con la edad, una mujer no pierde valor, sino que adquiere sabiduría. Después de sobrevivir a todas las pruebas, me volví más fuerte de lo que jamás hubiera imaginado. Una mañana, como un rayo en un cielo despejado, llegó una carta del juzgado. El caso se había cerrado a mi favor. Adrián no pudo apelar la decisión. La casa, la cuenta bancaria, los documentos, todo, por fin, estaba en completo orden. Nadie más podía reclamar lo que me pertenecía por derecho. Llené una copa de vino hasta el borde, la levanté en silencio y brindé con mi reflejo en el espejo. Lo has hecho, Consuelo, susurré, te has protegido. Y no solo eso, te has elegido a ti misma. Esa es la mayor victoria de todas.
Así terminó esta historia, no con falsas reconciliaciones y finales de cuento de hadas, sino con la cruda verdad. Con la mujer que por fin pudo decir basta sin que le temblara la voz. Porque en esta vida una madre está dispuesta a darlo todo, pero cuando abre los ojos y se defiende, está en todo su derecho de recuperar lo que le pertenece. Y yo, Consuelo, con mis 68 años, puedo decirlo con la frente en alto, sin que se me mueva un solo músculo. Soy libre.